Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Ganadería. Por favor, tomen sus asientos para dar inicio a la 12ª reunión ordinaria. Quiero informarles que, derivado a problemas de tráfico en la ciudad de Guadalajara, nuestro diputado presidente, Eduardo Ron Ramos, se encuentra retrasado en su llegada a la Ciudad de México, por lo que, con fundamento en el artículo 151, numeral 3, y de acuerdo a la Junta Directiva, sustituyo por esta ocasión al diputado Eduardo Ron. Solicito a la diputada Carmen Mora García haga del conocimiento el resultado del cómputo de la asistencia de las y los diputados integrantes de la Comisión de Ganadería. Muy buenas tardes a todos, compañeros, diputadas y diputados. Se informa a la Presidencia que hay un registro de firmas de 16 ciudadanos, diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Se abre la 12ª reunión ordinaria. Solicito a la secretaria dar lectura a la orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la orden del día. Orden del día. 1. Lista de asistencia y declaratorio de quórum. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos. Inciso A. Informe semestral de actividades de la Comisión de Ganadería, correspondiente al primer semestre del año de ejercicio de la 64 legislatura. Inciso B. Informe semestral de actividades de la Comisión de Ganadería, correspondiente al segundo semestre del segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. Inciso C. Programa anual de trabajo de la Comisión de Ganadería, correspondiente al tercer año del ejercicio de la 64 legislatura. Inciso D. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus facultades legales, puedan implementar y desarrollar estrategias para evitar de forma inmediata el ingreso de ganado centroamericano a nuestro país. Inciso E. Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, implemente acciones en favor del mercado porcícola en México. Inciso F. Acuerdo de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados por el que se realiza una atenta invitación al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, director general de Segalmex, para sostener una reunión de trabajo y abordar diversos asuntos relacionados con la adquisición, distribución y abasto comunitario de leche, su población, objetivo y beneficios, asimismo pagos y adeudos con productores en diversas entidades del país. 4. Asuntos generales. Se encuentra a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la voz, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
las diputadas y los diputados que estén por la negativa, síbanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos enlistados en el numeral 3 del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, como es de su conocimiento, se corrieron por vía electrónica los asuntos enlistados en el numeral 3 del orden del día y que son los siguientes. Inciso A, informe semestral de actividades de la Comisión de Ganadería, correspondiente al primer semestre del segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. Inciso B, informe semestral de actividades de la Comisión de Ganadería, correspondiente al segundo semestre del segundo año del ejercicio de la 64 legislatura. Inciso C, programa anual de trabajo de la Comisión de Ganadería, correspondiente al tercer año de ejercicio de la 64 legislatura. Inciso D, dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus facultades legales puedan implementar y desarrollar estrategias para evitar de forma inmediata el ingreso de ganado centroamericano a nuestro país. Inciso E, dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo para que el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, implementen acciones en favor del mercado porcícola en México. Inciso F, acuerdo de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, por el que se realiza una atenta invitación al licenciado Ovalle Fernández, director general de Segalmex, para sostener una reunión de trabajo y abordar diversos asuntos relacionados con la adquisición, distribución y abasto comunitario de leche, su población, objetivo y beneficiarios, asimismo pagos y adeudos con productores en diversas entidades del país. ¿Desea alguien de las diputadas o los diputados hacer el uso de la voz? ¿Nadie? Todo de conformidad. Continuamos entonces. Cedo, la palabra es para Toño. Le cedo, ¿a quién? ¿Para mí? Sí, al secretario técnico. Le cedo la palabra al licenciado Antonio Domínguez Lozano. Perdón, fíjate, estamos con tema técnico. No, nada más un tema. En el asunto de, quisiera ser más específico, el acuerdo se deriva, el acuerdo para invitar cordialmente al director de Segalmex a una reunión de trabajo se deriva de un exhorto que realizó la diputada Sara Rocha, donde nos exhortan a llevar a cabo la invitación. Para no caer en una antinomia legal, porque nosotros no podemos exhortarnos a nosotros mismos, se propuso a la Junta Directiva que se hiciera un acuerdo para realizar la invitación correspondiente al director general de Segalmex para tener una reunión que lo más seguro es que va a ser por vía telemática, por Zoom.
¿no? Entonces, para que estemos en acuerdo, de hecho, este es el acuerdo que lo va a firmar la Junta Directiva y lo van a aprobar en este momento ustedes. Y me voy a los resolutivos. El único resolutivo es la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, perteneciente a la 64 legislatura, realiza una atenta invitación al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, director general de Segalmex, para sostener una reunión de trabajo y abordar diversos puntos relacionados con la adquisición, distribución y abasto comunitario de leche. Es cuanto, señora secretaria, señor presidente en turno, por cuanto a este tema específico del inciso F. Gracias. Gracias, licenciado. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueban los asuntos enlistados en el numeral 3 del orden del día en un solo bloque a efectos de poder dar fluidez a la presente reunión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Son de los que explicaron ahorita, ¿verdad? Sí. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión que con todas las medidas sanitarias posibles se corran la firma, los informes del programa anual de trabajo, dictamen y acuerdo para su firma. Creo que ya la mayoría firmamos, ¿verdad? Así es. El siguiente punto de acuerdo de la orden del día son asuntos generales. Estamos en asuntos generales con fundamento al artículo 150, numeral 4. Así es. Someto a la consideración de las y los integrantes de la comisión declararnos en sesión permanente a efecto de poder llevar a cabo reuniones de trabajo para emitir opinión al presupuesto de egresos de la Federación de 2021. Estamos en asuntos generales, sí, claro que sí, diputada. Con todo gusto. Sí. Es en relación al dictamen. Perdón. Dictamen. Y es una observación, si me lo permiten. Y claro, lo pongo a su consideración, me permitan hacerlo. Adelante, diputada. Es en el inciso E, en el sentido del dictamen. Y dice, pues se sugiere una modificación al apartado de antecedentes del dictamen en sentido positivo, que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Alimentaria, SENASICA, donde se sugiere, debe decir, porque dice en lo que se nos entregó, salvo que ya hayan hecho la corrección, el punto se va al tema del ingreso de ganado centroamericano cuando este mismo refiere al mercado porcícola. Entonces, si me lo permite, doy lectura a lo que dice y lo que debe decir. Por favor, diputada. Si me lo permiten, con mucho gusto. Dice, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus facultades legales puedan implementar y desarrollar estrategias para evitar la forma inmediata el ingreso de ganado centroamericano a nuestro país, cosa que no corresponde. Debe decir lo siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, implementen acciones en favor del mercado porcícola de México. Por ende, debe de actualizar las fechas, si me lo permiten igual hacer esa connotación, en que se presentó el punto de acuerdo y la fecha de recepción que tuvo la comisión con respecto a esta proposición. Esto con el fin de evitar
pues un error que se nos pudo Se haber pasado. acepta la observación y se instruye a la Secretaría Técnica a hacer la corrección correspondiente. Muchas gracias, gracias. Al contrario, y con todo el respeto, cariño que te tengo, Toño. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Diputados y diputados, ¿alguien más quiere hacer el uso de la voz? Estamos en asuntos generales. ¿Qué se ha escuchado presupuesto? No sé. Todavía no se ha escuchado nada. Que traigamos nuestros morrales para llenarlos. Nada. No se ha oído. Si nos puede dar un resumen por ahí de lo que viene para el 21. Como ustedes ya lo saben, lamentablemente, vienen reducciones en crédito ganadero a la palabra. El fondo de fomento a la ganadería, a la agricultura y a la pesca se queda exactamente igual. Ahí, por ese el motivo de que el presidente en turno, el secretario en funciones de presidente declaró ya permanente esta reunión, porque entre mañana y pasado mañana vamos a tener reuniones para ver qué propuesta vamos a hacer nosotros para esos fondos, ¿no? El tema del Senacica, que la diputada ya lo ha platicado con el diputado Ron, también es un tema preocupante, viene un fuerte recorte a Senacica, que yo creo sería lamentable, porque de por sí el tema sanitario en muchas partes del país ya es grave, en otras zonas se está poniendo más grave, y pues el Senacica es la única institución pues que está atendiendo estos temas, con las campañas fitosanitarias, y pues recortarla al Senacica es algo lamentable, ¿no? Entonces, ese es el motivo, diputado del Sol. Recibimos la propuesta de usted, la vamos a integrar a la opinión, igual que la del diputado Efraín Rocha, en representación de la subcomisión apícola, del sector apícola, y obviamente quien tenga una propuesta, pues la integramos a la opinión que se va a mandar a la comisión de presupuesto. Si tiene usted alguna otra duda, con mucho gusto lo trato. Sobre el presupuesto, se le daba fuertes cantidades a la Confederación Nacional de Ganadería para aretes. ¿En qué queda esa situación? Diputado, lo que pasa es que eso era un convenio que a través del programa de fomento ganadero firmaba la SADER con la Confederación. Actualmente creo que el convenio ya no se firmó, por eso se han dado incremento en el costo de los aretes, porque era un subsidio que otorgaba SADER a través de SINIGA para que al productor le saliera a un costo pues más accesible el precio del arete, entre 18 y 20 pesos. Ahorita los productores nacionales están pagando 45 pesos promedio, y en algunos lados mucho más el tema del arete, pero eso es un tema que le compete a la Secretaría y vigilar y estar al pendiente. Nosotros lo que siempre ha dicho el diputado presidente Eduardo Ron es el tema de que ya la Secretaría de Agricultura asuma la responsabilidad del aretado, pero el tema es que eso implica costo de equipo humano, cuando pues al inicio de esta administración, y no es un comentario sano, desmantelaron los CADER en las entidades de la República. Entonces, ¿cómo vamos a absorber? ¿Cómo va? Digo, es una pregunta que me hago a mí mismo, nos hacemos. ¿Cómo va a asumir la Secretaría la responsabilidad del aretado si no tiene personal para operarlo? Entonces, son temas que tenemos que resolver con ellos. Incluso el diputado Ron tuvo una reunión con el subsecretario Suárez, y esa era una de los temas que se trataron, ¿no? Que tenemos que resolver en la parte operativa y también en la parte legislativa, porque también debemos de darle un andamiaje jurídico al aretado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que así se asuma una responsabilidad. Obviamente, si se hace eso, diputado, tendrá un costo económico considerable. Entonces, habría que ver con esta situación de la pandemia si el Estado o el gobierno tiene la capacidad de asumir ese compromiso económico.
¿Es cuánto, señor diputado? La diputada doña Juliana. Sí, bueno, en el caso de Tamaulipas, recientemente en el chat que tenemos de ganaderos, subieron la invitación del Cíniga para estar tratando de hacer las adecuaciones pertinentes, de dar las capacitaciones necesarias, completamente gratuito, y para certificar a las personas que así deseen involucrarse. Quería hacer ese agregado y en un momentito más, si me lo permiten, en asuntos generales, igual hacerlo. Estamos ahí, le doy. Entonces, con el respeto de quien hoy preside, diputado Roque, solicitarle sea tomado en consideración la opinión para el dictamen del punto de acuerdo, uno de los puntos de acuerdo que yo ya había presentado, y dice lo siguiente: la comisión permanente, esto fue en el proceso de, ¿cómo se llama?, en el Parlamento, válgame Dios, ¿cómo se dice, Carlitos? Se presentó en la permanente, perdón, en la permanente. Y bueno, respetuosamente aquí la Comisión del Honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Agricultura, Desarrollo Rural, para que a la brevedad se lleve a cabo los acuerdos a que haya lugar con las autoridades estadounidenses a efecto de reincursionar las relaciones bilaterales y evitar de la unilateralidad de las decisiones y puedan resultar estas en desventaja en cuanto a Tamaulipas para la exportación de ganado. Yo creo que deberíamos ya prácticamente hacerlo generalizado y de atender de manera pertinente, pero respetándonos ambos países. Entonces yo pediría, ¿verdad?, que este mismo dictamen que ya se emitió se considerara para su prontitud. Creo que una cosa agilizaría tanto al tema del abigeato como al tema que hemos tocado de la entrada de ganado centroamericano. ¿Es cuánto? Es cosa considerado. Sí, adelante, el diputado. Gracias. Nada más también un punto de vista sobre lo de la entrada del ganado y el arete de Cíniga, hablando pues más que nada sobre el problema más fuerte que está en Campeche, que está en Hidalgo, que está en Chiapas, sobre todo saliendo de Chiapas para acá. Se tiene aproximadamente un registro de cuántos vientres hay y ahorita en este año vamos en un porcentaje de 10 partos por vaca por año. Entonces, pues ya desde ahí sabemos cómo está el problema de la entrada ilegal de ganado del sur para acá, porque los aretes que se han solicitado este año rebasan los 10 aretes por cada vientre que se tiene en el estado de Chiapas. Entonces, desde allí ya sabemos cómo está entrando por puños de ganado, exactamente. Dicen, sí, vamos a suponer, dicen, si existen 1000 vacas en el estado, ¿cómo es que vienen a solicitarme 2000 o 3000 aretes? Entonces ya desde ahí ya sabemos que está entrando ilegal, pero de ahí para acá hay que tener en cuenta que ya no viene ilegal. Ya viene con su arete, ya viene con su registro, ya viene, claro, exactamente, ya viene con todo. Entonces, ese es un termómetro para saber cuántos están entrando supuestamente legales, porque ya traen el arete y ya vienen como si hubiera, ya como si fuera ganado 100% mexicano. Entonces, creo que ese es un buen punto para tenerlo en cuenta. Gracias. Sí, es un punto. Ándale, adelante. Aprovecho también para hablar, puesto que me han estado hablando los apicultores de mi región, y me imagino que también deben pasar los mismos problemas los apicultores de otras regiones. Ya han visto ustedes que hay sequía, han visto ustedes que hay heladas, y todo eso afecta a la naturaleza y la comida de las abejas. Entonces, los apicultores me están pidiendo que se les dé un apoyo porque no lo tienen y no lo reciben de nadie. Y que, como en otras ocasiones, algunas veces les han dado azúcar
a menor precio de la que recogen o no sé, de la que obtienen. Entonces ahora hacen el mismo pedimiento de que a ver si es posible que se les pueda apoyar por lo menos en eso, que se les dé un poco de azúcar para alimentar a las abejas. Lo que quede ahí, que conste eso, diputado Roque, y que se vea la manera de cómo se puede ayudar a toda la rama de apicultores, por favor. Sí. Gracias, compañeros. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo quisiera decir algo sobre precisamente el arete. Ha habido un movimiento, pues yo siento que casi a nivel nacional, sobre la quitada de los aretes en el ganado bovino. Viendo todo eso y entendiendo que el arete llegó para quedarse, la trazabilidad es la única forma que tienen los productos de cualquier país a tener acceso al mercado mundial. Si nosotros quitáramos el arete, quitaríamos la trazabilidad al ganado bovino, lo que nos podría llevar a tener cero acceso al mercado norteamericano, que es el que absorbe la gran cantidad de nuestros becerros. Me permití hace unos días enviar un exhorto a la SADER, donde se les exige que publiquen cuál es la implementación de los reglamentos para la venta, el acomodo, todo del arete en cada uno de nuestros animales. Yo me he dado cuenta, en mi tierra sí existe, los coyotes tienen en la bolsa un montón de aretes y los pequeños y medianos ganaderos no los tienen. Los llegan a vender hasta en 1,000 pesos. Alguien me decía, yo para qué quiero, dice, y es donde uno se queda sin muchos argumentos, porque hubo en mi región, en mi asociación ganadera, una reunión con pequeños ganaderos y un comisariado general que me dice, ¿y yo para qué quiero que valga 5 pesos más mi becerro de 200 kilos? Si los 1,000 pesos que voy a ganar más me lo va a quitar el coyote por el arete. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es forzar a que Senacica, que es el brazo sanitario de la SADER, se haga responsable de que no haya mercado negro en los aretes, que todo el pequeño propietario, el pequeño ganadero, el mediano ganadero que solicite los aretes, tenga. Es penoso lo que les voy a decir, pero me sucedió. Yo acabo de vender 8 vacas gordas, 2 no tenían arete. Me los quiso vender a 1,000 pesos y yo le dije, oye, ¿estás loco? ¿Tú cómo vas? Y por mi condición de diputado, dice, diputado, por ser tú, te los voy a dar a como me lo venden. O sea que en las ventanillas se los venden a 400 pesos. Eso es algo que tenemos que nosotros la obligación de ver con la SADER y directamente con Senacica, que se hagan responsables de el aretado a nivel nacional. El problema que sí tenemos es que no hay dinero. Entonces hay que llegar a un acuerdo si el arete va a valer 40 pesos, 50 pesos o 60 pesos, pero que no haya comercio ilegal de aretes. Y que tanto la Secretaría de Economía, yo en una reunión virtual le planteé a la Secretaria de Economía la posibilidad de gravar el ganado de Centroamérica con un arancel que compensara la desventaja que tenemos. No lo vio mal ella, me dijo que lo iba a ver,
pero con tristeza veo que yo un día platiqué con el doctor Gay y me dijo, no, pues no nos ha tratado nada. Entonces yo siento que si logramos que se le ponga arancel a ese ganado, si logramos que las autoridades competentes tengan una verdadera revisión, porque no debe ser muy difícil, de las panzonas, y que el ganado que venga allí, si viene centroamericano, no estamos nosotros oponiéndonos a que entre ganado allá. Lo que nos estamos oponiendo es a que entre ganado ilegal, sin ningún control sanitario ni económico. Mientras nosotros no logremos eso, vamos a permanecer en una permanente desventaja. Pero también si quitamos el arete, sí corremos un riesgo muy grande, de que el 1.000.000 de becerros que vendemos a Estados Unidos ya no lo vendamos. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Ahora, le cedemos la palabra a la Federación. Le cedemos la palabra a la Federación de Lecherías. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vicente. Adelante, Vicente. Adelante. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Sí. Espérame tantito, Vicente. A ver, habla, por favor. Buenas tardes. No se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No, no se escucha. A ver, espérame. Ahora sí, Vicente. Buenas tardes. Ahí está. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de participar nuevamente con la Comisión de Ganadería. Siempre para la Federación de Lechería es un gran honor estar presentes con ustedes. Definitivamente los temas que están tratando el día de hoy para nosotros son doctorales, la relación con Sebanmex, el arretado, Tenacica, las sanidades. Es algo que ha costado mucho trabajo para los productores y a nuestro país y dinero, y es muy importante que se mantenga. El día de hoy, el motivo de mi presencia es invitarlos para el Foro Nacional de Lechería, el 5º Foro Nacional de Lechería. Lo habíamos tenido programado para el mes de abril, desgraciadamente por la pandemia lo hemos tenido moviendo en fecha. Actualmente un foro presencial o virtual el día 18 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato. Están todos invitados a partir en cualquiera de los modalidades, de acuerdo a su preferencia, y como siempre será para nosotros un gran honor que participe. Nuevamente el foro es encaminado a hablar de políticas públicas, de lo que necesitan los productores de leche mexicanos para tener un mercado ordenado y poder competir en el entorno nacional e internacional. Este año, como en los 4 foros anteriores, tendremos conferencistas de primer nivel de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, de Oceanía. Por lo tanto, nuevamente será un referente a nivel mundial de las políticas públicas que requerimos y para conocer cuál es la situación actual y qué nos depara el futuro. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este evento, ya que fija la agenda de nuestras acciones como organización para los siguientes meses. Muchas gracias. Gracias, señor Vicente Gómez. Queda reiterada esta comisión la invitación a su Foro Nacional de Lechería el día 18 de noviembre. Es cuanto, presidente. Aquí está el diputado Guadalupe Romo, que es el coordinador de la subcomisión del impulso del sector lechero, y pues
seguramente ahí él también va a estar. Gracias. En Guanajuato. En León. Guanajuato. El 18 de noviembre. Seguimos a asuntos generales. ¿Ya? Ya, creo que ya pasamos todos. ¿Ya? ¿Agotamos? Ya agotamos. Ajá. Es muy importante todo el tema que acabas de mencionar y Le pedí la palabra para que le es muy importante todo ese tema, presidente. Y se me hace muy cortito el espacio que le estamos dando, la verdad. Si necesitamos ponerle, pues aunque sea un poquito más de empeño nosotros, y el federal no puede apoyarlo, pero no podemos confiarnos nada más en el arete. Tú lo acabas de decir, simplemente quiero abonar un poco. Totalmente de acuerdo con tu propuesta, pero esto va a continuar, presidente. El arete lo van a seguir vendiendo en 400 pesos. Si no se pone una ley y si no se tiene un registro de los vientres, lo que les acabo de platicar, si yo tengo 50 vientres, máximo puedo ir a aspirar a 50 aretes, porque voy a pedir 1000. Claro. O sea, desde allí ya que nos la dejen en 50, no importa que nomás ponga 25, pues sabemos ya de perdida saber cuántos van a saber. Claro. En caso de que se le revise y no tenga al arete uno de sus becerros, bueno, ya sabemos, Claro. pero tenemos que hacerlo. Si no es así, se van a seguir vendiendo a 400 pesos. Y no crea que es nomás ahí. Ahí estamos hablando precisamente del ganado que entra de allá. Esto sucede en todos los estados. Ahorita se están registrando ganaderos que ni siquiera conocen las vacas, que tienen 500 para tener derecho a comprar los 500 aretes, pero no tienen ganado. Pero como estamos hablando del tema precisamente del ganado que entra ilegal, otra cosa, ¿cuándo vamos a poder competir con eso? Es otro punto que usted acaba de mencionar, pero no vamos a, si así no competimos con el que entra legal, imagínense con el que entra ilegal. Otra cosa, no voy a hablar de competencia, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de inequidad, vamos a hablar de todo ese que entra ilegal. ¿Cómo vamos a poner un tope o cómo vamos a tener una base? Está sucediendo lo mismo que con la leche en polvo. Podemos decir sí, que entre el 50%. ¿El 50% de qué? ¿De la que entra legal o de la que no nos damos cuenta? Si supiéramos realmente la cantidad que está entrando, sabríamos decir, vamos a bajarle un 10, un 15, un 20, un 30%. Pero si no sabemos, no. Entonces primero hay que informarnos, hay que investigar, hay que enterarnos para después poder actuar. Gracias. Es correcto, diputado López, lo que acaba de decir. Es un tema que hemos tenido permanentemente en plática el presidente Eduardo Rom y un servidor. Es más, yo le encargué que él, en su calidad de cabeza de la comisión, solicitara una reunión con Senacica y con SADER para que tratáramos ese punto precisamente. Nosotros hemos conseguido en Chiapas muchas cosas sobre el aspecto, desafortunadamente no se están aplicando, pero en Chiapas el aretado ilegal es delito mayor y el tráfico de aretes también. Eso debemos implementarlo a nivel nacional. Y yo le decía al diputado Ron algo, en esa región que yo conozco allí de Tabasco, de Chiapas, un poquito Campeche, se producirán allí 100,000 becerros al año. ¿Cómo es posible que pidan 100,000 aretes al mes? Sí, o sea que ahí cada mes paren todas las vacas. Sí, pero mientras no lleguemos a un entendimiento donde tiene que entrar SADER a través de Senacica, tiene que entrar la Guardia Nacional, tiene que entrar el gobierno del estado, los de cada uno de los estados, tiene que entrar economía y hacienda, mientras no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Desafortunadamente también nosotros, pues ya es poco el tiempo que nos queda acá, pero podemos dar un gran estirón si dejamos una base para los que vengan puedan continuar. Quizás algunos de los que estén aquí presentes quieran seguir.
Yo de plano ya he dicho que ya estuvo, para mí fue suficiente, pero muchos amigos sí quieren continuar y yo esta comisión le he agarrado mucho cariño porque he visto gente con la camiseta muy puesta y sobre todo que casi al 100% somos gentes dedicadas a la ganadería, que es una gran ventaja, pero sí tenemos que trabajar. Estoy consciente de que tenemos que trabajar mucho y es poco el tiempo. Adelante, compañero del Sol. A ver, nada más para hacer precisiones. Si bien es cierto que el primer año fue complicado Sí. por los recortes que hubo en las secretarías, al grado que no sabíamos cómo iba a quedar toda esta situación. Segundo, los recortes presupuestales. Y tercero, la falta de personal, bueno, junto con estos recortes en la secretaría. Yo creo que estas mesas de trabajo, estas comisiones que tenemos, estas reuniones, es para ir recapitulando con qué nos quedó, qué tenemos para entonces poder a trabajar con lo que tenemos. A lo mejor no tenemos una carretilla, pero tenemos una cubeta, en fin, tenemos que ver las herramientas que nos quedan. Y empezar a ver cómo funcionan las cosas para entonces implementarlas. Porque lo que no se legisla se convierte en mercado negro. Llámele como le llame. Entonces, estamos batallando por los aretes, no hemos legislado. Estamos batallando por otras cosas, no se legisla, ahí va al mercado negro. Entonces, nuestra función es ver qué es las cosas que están mal, qué tenemos, cómo agarrar ese pequeño bonche que nos queda para hacerlo funcionar. Senacica es el hijo o el pequeño ahí adoptado de Sader. Pero Senacica, si vemos el potencial que tiene para echarlo a trabajar, créeme que el problema aquí es que no se le ha visto la dimensión de lo que tiene y de lo que podemos hacer con Senacica. ¿Cómo trabaja Senacica? A través de los comités pecuarios en los estados. Y se les ha inyectado toneladas de dinero para campañas de tuberculosis y brucelas que durante años se lo robaron. No hacían su trabajo. Entonces, estos comités estaban conformados por los niños consentidos de las confederaciones de ganadería, que después de las uniones, pues los jalaba el Estado y los ponía a trabajar para el Estado, ¿verdad? A través de sus comités. Entonces eran premios, quienes tuvieran los comités estatales eran un premio, porque se despachaban con la mano llena. Entonces, si bien es cierto que los recortes vienen sobre Senacica, aquí la pregunta es, ¿cómo hacer funcionar Senacica? ¿Cómo hacer funcionar a Sader? ¿Y cómo hacer funcionar a los cadres que están vacíos? Entonces, ¿por qué no hacer una mezcla de todo lo que quedó suelto y poderlo conjuntar? ¿Cuáles son las funciones que tiene Senacica? Pues la inspección de la entrada y salida de toda la cuestión fitosanitaria, zoosanitaria que hay en el país, pero con un edificio, una subsecretaría como es Senacica. Yo no he terminado de plasmarla, pero la idea es que Senacica sea una secretaría independiente, que maneje los aretes, que maneje los caders, que maneje las campañas de Bruselas. A lo mejor nos ha faltado hacer una dinámica propositiva y créanme que si hacemos una secretaría de Senacica, no andaríamos batallando con presupuesto porque sería autosustentable y autofinanciable, porque de ahí dependerían lecheros, apicultores, todo lo que estamos aquí siempre discutiendo y batallando, pero nos hace falta tener la chispa de la creatividad y luego vemos que esos cadres van a estar ahí siendo saqueados, vamos a pasar por ahí, al rato ya no va a haber nada más que un edificio todo quemado. Entonces, ahorita que hay tiempo de reactivar esos cadres con alguna dinámica, yo propongo en la mesa que veamos qué tenemos y con qué podemos hacerlo funcionar. Créanme que no se necesita una tonelada de dinero como antes lo tenía
Senacica y estos comités pecuarios en el Estado, y créanme que podemos hacerla funcionar con muy poco dinero. ¿Es cuánto? ¿Alguien más? Ya pasamos todas. Compañeros, entonces vamos a dar por terminada esta reunión sin clausurada. Quedamos en sesión permanente para los trabajos que haya que realizar en los próximos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Esto de quién es esta? Se lo dieron para que escribiera. Oye,